Buenas tardes a tothom. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah. Bien, vino Salvador de Busos, que todavía no es socio, pero es vecino, y nos lanzó la idea de traer al señor Castro, ¿verdad? Nos comentó que era un especialista en George Soros, y todos hemos escuchado cosas por la prensa y los medios de comunicación sobre este señor, que no se sabe muy bien lo que hace, pero parece que está por en medio. Y nos invitó a que podía venir a dar una charla y bueno, enseguida le dijimos que cuanto antes mejor, que estuviera por aquí. Y si bien yo pensaba que hablaría sobre su libro de George Soros, que supongo que lo hará, pues nos presentó este título de su conferencia, que es Globalismo y Democracia, unos conceptos muy amplios que podemos manejar en la vida diaria y decir más o menos cosas, pero él sí los conoce en profundidad, y no solo teóricamente, sino que los ha vivido por su larga trayectoria, un currículum espectacular que ahora nos explicará Salvador. Y por mi parte nada más, desde Busos muchas gracias por que hayáis venido, es todo un éxito de convocatoria. Y bueno, como decía, yo siempre tiro para casa como filósofo, pues un filósofo francés, Michel Foucault, que habla de una ontología del presente para comprender lo que somos hoy. Es importante saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y también dónde estamos. Y yo creo que con esta charla nos dará una idea muy interesante de dónde estamos, quizá entre bastidores. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quisiera, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes por la asistencia, porque no es algo habitual que en un evento de estas características en Ibiza se reúnan tantas personas. En segundo lugar, voy a ser muy breve, quisiera agradecerle a Juan Antonio de Castro, porque, bueno, digamos que debemos de algún modo reconocer su generosidad al compartir este tiempo, sus conocimientos y la experiencia que nos va a permitir enriquecer nuestro entendimiento sobre el tema sobre el que versa esta conferencia. Por supuesto, quiero dar mi gratitud a Ebusus, a la Sociedad Cultural y sobre todo a mis amigos del desayuno de la mañana, que algunos están por aquí y otros no, con los que, y con la colaboración, por supuesto, del presidente Gabriel, con los que hemos intentado, de algún modo, traer un poco de luz a todo este tema de lo que nos está ocurriendo en los últimos 4 o 5 años. Juan Antonio hablará fundamentalmente pues, sobre el tema de la democracia y el globalismo y la democracia, fundamentalmente porque hemos asistido desde marzo del año 2020, que ha sido de una manera más relevante, pues a digamos, la puesta en escena de toda una serie de acontecimientos que han puesto y que están poniendo en entredicho todos los sistemas democráticos de Occidente. Y por mi parte, muchísimas gracias a todos por la asistencia y ahora les dejo ya así con Juan Antonio. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Lo primero, agradecer a Ebusus la invitación, a mis amigos, a Nicolás, Ramón, Salvador y a todos los con los que ya llevo algún tiempo compartiendo ideas y tener la oportunidad hoy de compartirlas con todos, ¿no? A ver, aquí han pasado muchas cosas. Hablar de globalismo y democracia. Hace 7 años, me acuerdo que un día, después de llevar a cabo una investigación sobre cosas que estaban pasando en Cataluña, en el referéndum,
descubrí que había 400 interrelaciones que demostraban que el golpe catalán había sido urdido también por una mano oscura llamada George Soros. Cuando ya había descubierto años antes todo lo que hacía y lo que había hecho en las revoluciones de color de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética y toda la colaboración con el famoso USAID del que hemos oído hablar estos días, porque el nuevo presidente Trump ha decidido limpiarlo completamente de todo lo que había estado haciendo. Los que llevamos ya 7, 10 años, 15, diciendo todo lo que estaban haciendo y llevándonos el rapapolvo del establishment, que no nos decía más que todo era mentira, que todo era conspiranoia, y que es eso de decir que las revoluciones de color, que la primavera árabe, que el golpe catalán eran una historia que era de los rusos, que era del otro, que era del otro, ahora estamos todos dispuestos a aceptar, porque además lo voy notando por todas partes, estamos dispuestos a aceptar que así era. Aceptar que así era es aceptar que entre nuestros socios hay algunos que pueden jugar sucio, y desgraciadamente así es. El decirlo hace unos años te podían tachar de poco menos que de soviético. El decirlo hoy, cuando Trump ya se está abrazando prácticamente a Putin y a China para crear lo que yo diría que va a ser una especie de mundo tripolar, luego hablamos un poquito más de ello, que yo creo que es a lo que vamos, y podremos incluso ampliarlo a lo mejor en el debate. Vemos que todo eso que parecía tan extraño, ahora ya se va convirtiendo bastante en normal. Entonces yo lo que querría hoy, no sé, es compartir un poco la idea de qué relación puede haber primero en el concepto ese del globalismo, que a lo mejor lo hemos oído hablar aquí y allá, pero que quizá hay que aclararlo un poco más, y la democracia. ¿Y por qué la democracia? Pues porque yo me referiría solo, para empezar, a lo que hemos vivido en la Dana, ¿no? A lo que llaman la Dana, que es no es la Dana en realidad, que es lo que pasa todos los años con la gota fría. ¿Qué pasa esa noche? Esa noche nos damos cuenta, una vez más, de lo poco que contamos para todos los políticos y para todo el establishment en general que maneja este mundo. Y te das cuenta realmente de lo poco que contamos, porque aquí hubo y no voy a acusar a unos o a otros, lo que sí sé es que hubo un gobierno central que, para salvar a una tal Teresa Rivera, aquella noche lo que hizo fue no intervenir y no llevar al ejército como tenía que haber hecho. Eso es no solamente no querer a España, eso es jugar muy sucio, porque puedo explicar incluso con más claridad que la señora Teresa Rivera resulta que, aparte de ser vicepresidenta del gobierno de España, es un poco la que trajo al señor Sánchez y le presentó a Soros a través de un tal Podesta, que era el asesor del presidente Obama. Y hay un email que circula por ahí, que se hackeó cuando se hackearon los famosos emails de Hillary Clinton. Hay un email que dice, un email que escribe Teresa Rivera Podesta, asesor de Obama, y le dice: te voy a presentar a nuestro secretario general, que es un fenómeno, a ver si le presentas tú a Bill y a Hillary, y hace grandes cosas. Año 2015, 2016. Es cuando se mascaba todo. ¿Qué pudo pasar en el viaje de Sánchez, llevado por Teresa Rivera en Estados Unidos, que volvió todo contento para reorganizar su gobierno? Ahora, ¿qué pudo ocurrir? No tenemos datos, no tenemos acusaciones posibles, pero ¿qué habrá podido pasar para que el apoyo de Madeleine Albright, en particular, del Instituto Nacional Democrático de Estados Unidos, de los demócratas, al que recibió y al que yo no sé qué le prometería o qué le apoyó? En todo caso, Sánchez, como Trudeau, como Macron, como muchos otros, son todos un poco los cachorros de lo que podemos llamar el globalismo wokista y el famoso wokismo de lo políticamente correcto, que nos están dando el latazo durante años, y estamos ya bastante hartos de todo ese políticamente correcto, entre comillas. Ahora resulta que llega Trump y nos dice: oye, que esto está fatal, que todo lo que se ha hecho era un horror, que hay que cargárselo. Y entonces todos decimos: bien, vamos a cargárnoslo. Pero hemos estado 7, 8 años aguantando un horror, o sea que ya está bien, ¿no? Hay un momento en que uno dice: ¿por qué hemos aguantado de una manera tan tranquila, una mansedumbre tan bestia con lo que nos ha pasado? Pero si añado otro ejemplo, bueno, y vuelvo a lo de la Dana, por Teresa Rivera, ¿cómo no le iba a salvar la piel a Teresa Rivera, que es la que le ha presentado a todos esos, si ha hecho posible que sea presidente del gobierno? Pues tenía que, si llega a decir que es el Estado
el que toma las riendas del asunto y lleva al ejército, entonces Teresa Rivera era responsable y no hubiera podido ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Al final, qué feo todo, ¿no? Qué tejemanejes, qué mundo más. Una cosa es que todos sepamos que el mercantilismo existe, pero que el mundo sea tan asquerosamente mercantilista, que incluso pases por encima de la muerte y de las vidas de la gente en Valencia, es inaceptable. Es, yo creo, lo más asqueroso y hondamente asqueroso que pueda haber. Sin embargo, nadie se preocupa de hablar de eso. Todo el mundo está pensando que, bueno, que si la culpa la tiene el PP valenciano, o que si la culpa la tiene el Estado. Pero no, si aquí la culpa la tiene es que el ejército tenía que estar esa noche, que quería estar y que nadie lo quiso llevar. Bien. Y paro ahí lo que es el tema de Teresa Rivera, la dama, que nos sacaba un poco a colación para decir un poco qué solos estamos, ¿no? Qué poco contamos. ¿Será que hemos dejado de contar para los políticos? ¿Será que aparte de votar cada 4 años les interesamos para muy poco? Porque voy a poner otro ejemplo. Es que hay tantos ejemplos, de verdad, pero vale la pena yo creo ilustrarlo para entender lo que es el globalismo. El globalismo es tomarnos el pelo. Y ahora lo podemos desarrollar un poquito más. Pero es básicamente tomarnos el pelo. Y no contamos, porque ya no estamos en épocas en las que se hablaba del contrato social entre los gobernados y los gobernantes, y que tiene que haber una especie de acuerdo. ¿Dónde está ese contrato social entre nosotros y nuestros gobernantes? Si nuestros gobernantes no responden a nuestras peticiones, no están bajo nuestra jurisdicción democrática, están bajo el mando de otros actores que son absolutamente privados. Actores privados que, repito otra vez, no tienen legitimidad democrática alguna. Los fondos de gestión BlackRock, State Street, Vanguard, BNP y tantos otros, en JP Morgan, no les hemos elegido nosotros. Sin embargo, son ellos los que llevan las marionetas, son los auténticos hilos, son ellos los que manejan las decisiones, desde el señor Sánchez, pasando en Macron, al Trudeau, y todos pasando por la gran catedral de Davos para rendir pleitesía, los políticos, a esos grandes directores de esos fondos y pedirles cosas. Te voy a contar una cosa sobre Davos. Hace años Davos era un lugar donde se medía la competitividad internacional y donde se juntaban los CEOs de los grandes grupos estos, que por cierto, me gustaría dejar claro, no son más de 17, 18 grandes fondos de gestión de activos. Pero es que los 18, 17, 18 llevan el 80% prácticamente de la industria global. Tengo aquí unas cifras, son propietarios, solamente BlackRock y Vanguard son propietarios de GlaxoSmithKline, son propietarios de Pfizer, son propietarios de Big Pharma, de todo lo que es la farmacia mundial, y son propietarios de ese Big Pharma que ha hecho, de alguna manera, muchas de las cosas que nos han pasado durante la pandemia. Y no voy a pasar por ellas, sino las voy a mencionar. Las voy a mencionar dentro de un momento porque creo que también son importantes. Estoy un poco hablando más de los efectos del globalismo, de los efectos de lo que es capaz el globalismo de hacer sobre nosotros, ¿no? Pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la tragedia? Quizá la tragedia, porque luego además tenemos que introducir el vector geopolítico en toda esta historia. Cuando hablamos de que lo privado ha tomado el poder sobre lo público, y le podemos llamar la privatización de la red pública, que me parece una buena manera de calificarlo, cuando hablamos de eso, estamos hablando en definitiva de que tiene que haber algún objetivo detrás de eso. Porque todos hemos hablado de globalismo, pero nunca acabamos de ver, pero ¿cuál es el objetivo para que el señor Soros venga a romper España o para que ocurran estas cosas? ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, el objetivo final, en el fondo, es un control, es un manejo de nuestras vidas, de un control a través de los políticos de las vidas de cada día. Y entonces está la tragedia europea, en la que podemos hablar también, porque esto tiene también implicaciones geopolíticas. Los europeos, al final de la Segunda Guerra Mundial, los grandes fundadores de Europa, que son Monnet y Schuman,
que estaban encantados de conocerse y estaban muy felices de haber creado una Europa integrada y todo lo demás. Pero en un libro que salió hace poco tiempo, en el que se demuestra claramente con los papeles que han sido desclasificados que Monet y Schuman estaban a las órdenes prácticamente y bajo sueldo de los Estados Unidos. Y lo han estado siempre, y el plan Marshall fue así. Bien, Europa ha vivido un poco siempre bajo ese dominio y bajo un control muy fuerte de Estados Unidos. Entonces voy a ir avanzando porque querría entrar ya en lo que significa el globalismo. El globalismo no es solamente Soros, no solamente Bill Gates, no solamente los filántropos, falsos filántropos, estos de los que hablamos, o oligarcas. El globalismo es una realidad absolutamente económica, es una realidad de poder. Como os decía, no es ninguna tontería que Vanguard y BlackRock y todos esos controlen no solamente los Big Pharma, sino también todo el resto de la industria. Pero es que no es ninguna tontería tampoco que esos sean no más de 13, 15 personas que cabrían fácilmente en cualquier habitación de aquí y que tienen el poder de tomar decisiones y de influir en el futuro de nuestras empresas. Por eso también, por lo que en Davos antes eran los empresarios los que venían a pedir favores a los políticos y hoy son los políticos los que vienen a pedir a ser empresarios. Es decir, los políticos por eso no tienen tanto nivel. Muchas veces decimos, ¿qué pasa con el talento de estos políticos? Si es que no hace falta nivel para estar a las órdenes de alguien. Es que no hace falta nivel. Es que eso es lo peor. Como ellos tienen simplemente que cumplir lo que los intereses de unos grandes grupos están haciendo. Entonces diremos, ¿por qué tienen interés los grandes grupos? Los grandes grupos, fondos de gestión, tienen que conseguir entre 3, 5, 15% de intereses al año para toda la gente que tienen. Y para eso tienen que asegurarse que el mundo no va a tener grandes catástrofes en un sitio o en otro, tienen que controlar a los políticos, tienen que asegurar desregulación, tienen que hacer que ese 15% lo puedan dar, o ese 10%. Y entonces están encima completamente de esos políticos. Detrás de estos grandes grupos están además otros, que son los famosos familias Rothschild, las familias Real Británica, familia Orsini, la Rockefeller y tantos otros. O sea que al final es una estructura en la que habría enormes familias de riqueza, unos grandes grupos de gestión de activos, unos políticos elegidos para el bien de los intereses y del poder de esos fondos de gestión de activos y todos nosotros. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué inventan? A partir de ahí inventan lo que les da la gana. Hubo un momento que fue interesante activar la industria farmacéutica, ¿verdad? Y de esto no se podía hablar hace poco tiempo. Ahora, como ha llegado Trump, ya se puede hablar de todo, porque aquí es que resulta que según el presidente que está en Estados Unidos, nos atrevemos a hablar, nos callamos. Ahora resulta que como Robert Kennedy ya, que venía diciéndolo todo, ya forma parte del establishment americano, pues ya también podemos hablar todos. Es curioso la fuerza que tiene Estados Unidos. Es curioso, porque ya veo hasta los políticos de aquí y allá en este país y en otros que poco a poco se van orientando y unos dicen que no, otros que tal, pero al final todo el mundo se va a orientar y ahora vamos a poder hablar. Esa es una de las buenas cosas que haya llegado Trump. Cada uno tendremos nuestra visión diferente de lo que Trump puede significar y el daño que nos puede hacer o no, o las ventajas, pero lo que sí va a hacer y sí está haciendo es que va a eliminar el wokismo. Exacto. Y el wokismo es toda esa serie de sandeces que nos hemos estado tragando, Agenda 2030, de inmigración loca y excesiva, de feminismo extremo, de lucha de género, de lucha hombre contra mujer, de cultura de la muerte, de eutanasia, de aborto, y puedo seguir, porque Soros tiene varios, de los 2 libros que he sacado, el segundo son casi 300 páginas demostrando dónde va cada dólar de Soros para hacer exactamente lo que acabo de decir. Es un ingeniero social. Es tan ingeniero social como lo es Bill Gates. Y de Bill Gates hay muchísimo que hablar. Acaba de hablar la BBC hace poco que cómo se permiten decir que está financiada. Sí, la BBC ha recibido 30, 40 millones de dólares de Bill Gates para decir lo que Bill Gates diga. Y si hay que hablar que las vacunas son buenas, lo dice la BBC. Y si lo dice la BBC, también Bill Gates ha metido dinero en todos los otros, incluido El País, Le Monde, Die Welt y muchos más. Que no me hablen y Político, y muchos más. Que no me hable nadie de independencia periodística. Lo que se ha descubierto en USA hoy en día de fondos son 200, 300, 500 millones de dólares, pero es que solo se estaba dando 1000 al año.
1000 más 500 más lo que da Bill Gates, que son otros 1000 o 5000, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares regando a toda esta pandilla de periodistas comprados, y eso es lo que crea la verdad del establishment. Entonces, por decir estas cosas hace unos años se nos trataba de todo. Aquí no te invitaba a ningún medio. ¿Cómo te van a invitar si están pagados por otros? ¿Cómo te van a invitar a nada? ¿Cómo te van a decir que digas cualquier cosa, que cuentes cualquier cosa de estas? Bien, pues en todo esto, y para que lo voy a contar muy rápido, pero la historia de Bill Gates con la preparación para todo el bombazo de nuestras queridas vacunas, pues fue bestial. Desde el 2015, en que empieza a decir que somos muchos, como lo dice Rockefeller, como lo dice Rothschild, como lo dicen todos, porque lo han estado diciendo, que sobramos la mitad de la población del planeta. Claro que les sobramos. Pues es que les sobramos para todo, les sobramos para hacer política, les sobramos para todo. Somos simplemente la parte consumidora de su trabajo diario como políticos y oligarcas. Bien, bueno, vamos viendo claramente, ¿no? O sea, que les sobramos, ese es el primer punto. Ahora además nos manipulan. Y la manipulación entonces está en que en el 2015 nos sale en un sector como parecido a lo que estamos haciendo hoy y dice Bill Gates que hay que prepararse para una pandemia. 2015. Genial, muchas gracias Bill Gates. Tienes una visión, pero luego debe ser brujo. Pero ¿por qué haces en el 2016 inviertes 100 millones de dólares en la empresa Moderna para investigar el ARN mensajero? Qué curioso, es que tienes un ojo, es bestial. No solo prevés una pandemia, inviertes 100 millones en el ARN mensajero. La empresa Moderna lo pone por su página web, invito a todos a que vayan a verlo. No sé que ya lo haya quitado, pero tengo alguna foto. Y resulta que son 100 millones para hacer futuras vacunas contra una posible pandemia. Muy bien. Y así una tras otra. Y luego el evento 201, un poco antes de la pandemia, para decir, va a llegar una pandemia, 3 semanas, 4 semanas después llega. Y entonces ahí llegan todos los borregos de nuestros políticos totalmente controlados por el gran negocio Big Pharma que se va a crear en base a esa pandemia, diciendo que sí, no solo eso, sino metiéndonos en nuestras casas de manera inconstitucional, porque se ha demostrado que era inconstitucional, o sea, contra la ley, de manera ilegal. Y luego nos tenemos que tragar ya, para terminar con este tema de pandemias, con que en un hearing en el Congreso norteamericano hace menos de un mes han dicho la verdad sobre todo el tema de vacunas. Yo le recomiendo a todo el mundo que se coja el informe del Congreso norteamericano, que no es ningún sitio conspiranoico. Congreso norteamericano es el Congreso norteamericano, y ahí va la gente y pone las pruebas. Y las pruebas son terribles sobre los efectos, sobre la validez de meternos en las casas, sobre el contagio, sobre las mascarillas, sobre todo lo demás. Que se lea cada uno eso y digamos, bueno, pues ahora ya llega la verdad. Pero llega la verdad, ¿y qué ha supuesto esta verdad en definitiva? No creo que esté pasando nada. ¿Habéis visto a alguien de la Pfizer o a ver si hay que haber llegado a cáncer? No. ¿Va a pasar algo aquí en España? Tampoco, que yo sepa. No pasa nada porque ya ha pasado el tiempo, porque la justicia siempre llega tarde, porque el Congreso americano siempre escucha tarde. Y luego ya llega el nuevo Trump, dice que todo lo ha limpiado y al final aquí no va a pasar absolutamente nada. Bueno, para comentar nada más, para ilustrar un poquito qué es lo que nos pasa, ¿no? ¿Cuál es la plutocracia, en definitiva, que está detrás de lo que vivimos día a día? Hemos hablado de pandemia. Bueno, y para terminar con la pandemia, es que no puedo dejar de decir, porque había dicho lo del TikTok, lo del ARN mensajero, lo de Moderna, que saca luego las vacunas también gracias a Bill Gates, y Bill Gates se mete en la OMS. OMS, que quiero recordarles a todos que ha sido cerrada, que se ha salido de ella Estados Unidos Trump el otro día, porque ha dicho que no sirve para nada. Creo que es de las mejores decisiones que se han podido tomar en la vida. Es una organización dirigida por un señor que gracias a Dios se ha cortado un procedimiento que se estaba organizando últimamente, que es un tratado de pandemias, según el cual lo que dijera el secretario general de la organización nos iba a meter en casa directamente sin tener que pasar por Sánchez. O sea que directamente de Ginebra nos dan la orden que nos metamos en casa aquí, lo hubiéramos tenido que hacer. Pero ese tratado de pandemias, gracias a Dios, no ha salido. No sé cómo se ha conseguido, o es que Trump ya ha empezado a hacer fuerza un poquito antes de llegar, pero el caso es que ya no habrá tratado de pandemias. Pero ¿cuál había sido el truco? Yo estaba pensando, ¿pero cómo es capaz Bill Gates de meter 1.000 millones en la OMS y convertirse, o 1.500, y convertirse en el primer casi financiador de una organización internacional
que tiene que estar dirigida por naciones soberanas. Yo me he pasado 23 años en Naciones Unidas, yo sé lo que es la independencia, que tiene que haber un organismo internacional. Y la OMS no puede ser independiente si tiene el dinero de un privado dirigiéndola. ¿Y cómo podemos todos en este país creer en la sanidad pública que cree en la OMS cuando la OMS está dirigida por un privado? Que no es ni más ni menos que el globalismo del que estoy hablando. Que lo privado se come al público, que el dinero nos come a todos, que el mercantilismo se impone, ya el mercantilismo se impone en todo. Pero hemos seguido todos con los periódicos del país, del mundo, los demás, diciendo que lo que dice la OMS va a misa. No, lo que dice la OMS es lo que ha dicho Bill Gates. Lo que ha dicho Bill Gates es lo que se ha preparado durante unos años antes. Y cuando yo saco en mi libro sobre Soros, tengo un capítulo, ese libro no solo es Soros, y tengo un capítulo sobre la pandemia, hago una investigación en el comercio internacional de lo que había pasado en el periodo 2015-2018. Bueno, 2016-2018. ¿De qué? De repente descubro unas exportaciones que salen de Irlanda. Claro, que todavía no ha llegado la pandemia, estamos hablando 2 años antes de la pandemia. Exportaciones de Irlanda, ¿de qué? De test PCR. ¿Sabéis cuánto se exportó de test PCR 3 años antes de la pandemia de Irlanda, que es la sede de 23 multinacionales farmacéuticas? Se pasó de exportar 6.000 millones a 18.000 millones. 12.000 millones de test PCR vendidos para nada cuando no existía una pandemia. Tengo las cifras en el libro, son de las Naciones Unidas. No es conspiranoia, es pura preparativo. Es puro preparativo, y si no, que me digan dónde fueron a parar los 10.000 millones de test PCR y para qué. Y ya termino. La pandemia es que la verdad es que es tan escandaloso que da bastante angustia. Voy a ilustrar un poco más lo que es el globalismo. Porque uno habla siempre de Soros, habla de Bill Gates y demás, y he dicho un poco que detrás de ellos están todos los intereses, digamos, norteamericanos. Que ha sido así, que lo han hecho a través del USAID y de la Agencia de Cooperación Americana, que cada hegemón, digamos, o cada potencia global tiene una manera de imponer su dominio. Que los rusos y los chinos no son unos santos, ya lo sé. Que están en África llevándose todos los recursos que pueden, pues claro. Pero quien lleva haciéndolo en silencio, haciendo que son buena gente y diciendo que lo hacen por la democracia, son los norteamericanos. Y nosotros con ellos, porque lo hacemos por la democracia. USAID ha hecho todas las revoluciones de color, ha hecho el Maidán, ha provocado al final, desde el 2014, y todo lo que ha ocurrido, que viniera la guerra de Ucrania. Y ahora me pararé un momento también sobre la paz. Ha hecho que llegara la guerra de Ucrania. Y podía haber evitado. Europa y Estados Unidos podían haber evitado la guerra de Ucrania. Y no han querido. ¿Por qué? Porque otra vez, y después de la farmacéutica, la guerra es el negocio más grande que hay del sector armamentista norteamericano. Y no había más que ver la foto de Zelensky junto con, me parece que era, no sé con quién estaba, con Biden o con alguno de estos, en una fábrica de armamento norteamericana mandando armas a Ucrania. Allá detrás, aquí empieza la victoria. Claro que sí, la victoria de los negocios, del negocio más grande que se ha podido hacer y más salvaje. Cuando Trump dice que ha habido 1,5 millones de muertos, son 4 o 5 millones de afectados. Me estoy hablando de huérfanos, padres, madres, hijas, hermanas, que han perdido a su gente. ¿Para qué? Para la segunda ronda globalista de negocio global, que ha sido la del armamento. ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué hace 3 meses todo el mundo, incluidos nosotros en Madrid con banderas de Ucrania en las Cibeles, creíamos que es que era lo que había que hacer y que había que ir a morir por Ucrania? Estábamos tan seguros. Yo comprendo que lo que hizo Rusia no estuvo bien, pero lo que se había hecho antes con Donetsk y Donbass y todo eso no estaba bien tampoco, y tampoco había que haber roto los acuerdos de Minsk. Es decir, que todo está muy ligado y todo se puede parar cuando se quiere. Si no se quiso parar es porque no se quiso. Y añado a todo esto, ¿cómo está terminando la guerra de Ucrania? Yo creo que va a acabar la guerra de Ucrania con la paz, porque es lo que quieren ahora.
porque es lo que han decidido. Pero el verano pasado se produjo por uno de nuestros actores que he mencionado antes, que se llama los Rothschild. La banca Rothschild se reunió con Zelensky el verano pasado y acordaron renegociar la deuda ucraniana y repartirse el pastel de la reconstrucción de Ucrania. Tercera función globalista, negocio otra vez. Y eso se ha hecho este verano pasado. Y ahora nos viene Zelensky con que no quiere saber nada de negocios de tierras raras para los americanos. Pero tío, pues si le has vendido todo hace 6 meses, ¿qué me vienes a contar ahora? Que no quieres dar a los americanos tierras raras, porque te las vienen a pedir así. Pero si ya las has dado, Estados Unidos ha cometido el expolio mayor que hay de Ucrania. Se ha quedado ya, hace mucho tiempo ya, con más de 1/3 o la mitad de las tierras en general de Ucrania, de los minerales, de todo. No estoy atacando a Estados Unidos, estoy diciendo solamente que seamos capaces de poner en la balanza en este mundo que ya ha dejado de ser, que ya no sabes quién es tu amigo o tu enemigo, que pongamos en la balanza a las gentes en geopolítica o a los países y sepamos quién te hace daño o quién no, y sepamos analizarlo con frialdad y con valentía, porque cuando yo dije que nuestros socios estaban haciendo el golpe catalán, a mí no me creía nadie hace 7 años. Incluso empezaron a sacar hace poco que eran los rusos. Bueno, sí, no sé si los rusos habrán participado o no a partir del 2017, pero yo estaba hablando de todos los preparativos, Independent Diplomat y todo lo demás que pagó la Generalitat y que pagó Soros. Incluso el Consejo Atlántico, incluso el Instituto de la Haya para Relaciones Internacionales, son todos financiados por la señora Albright, por el NDI, por la NED, por la USAID, por el grupo de siempre. Esto es un equipo de globalistas que intervienen, que dan golpes de Estado y que las cosas funcionan así, ¿no? Bueno, entonces, para seguir un poco avanzando, porque si no me voy a alargar, me voy a tirar aquí, me puedo tirar la noche, o sea que... Muy bien. Vienen luego más cosas. A ver, ¿qué ocurre con la influencia globalista? ¿Cómo se abre camino para hacer todas estas trastadas? Porque en el fondo estas trastadas son inmensos negocios. Es que son inmensos negocios, es que no hay que pensar en términos... es que este imperio quiere más poder, este otro quiere más otro poder. No, aquí hay un negociazo. ¿Y qué ha organizado esas grandes empresas para su negocio? Pues estar apoyados siempre por la cooperación americana, o ahora por Trump, o ahora por lo que sea, pero siempre apoyado por alguien, ¿no? Y eso es como se ha desarrollado. ¿Cómo hizo el globalismo? Y luego voy a distinguir también entre el globalismo. No nos equivoquemos. Cuando pensamos ahora que se va a acabar el globalismo no se va a acabar. Lo que va a acabar es el wokismo. Y bravo, me encanta que acabe el wokismo, porque es que el globalismo había elegido una ideología que es el marxismo cultural, que niega la religión, la propiedad, la familia, la vida. Y es la escuela de Frankfurt de los años 50, es un marxismo cultural. Esas 4 cosas hay que acabar con ellas. Y Soros, que es muy listo, y todos los globalistas, dijeron, mejor ponernos del lado marxista, porque esto va a calar mejor en la sociedad, somos más igualitarios, minorías, género, todo lo demás. Agenda 2030. Infiltración de 1/3 de los europarlamentarios de Soros. Visitas de Soros a la Comisión Europea durante años. Lobbies que están en la Comisión Europea dirigidos absolutamente por globalistas y que están dictando todas las leyes que nos llegan. Cuando nos llega una ley europea, cuando decimos, no, es que esto lo dice Europa porque antes, cuando hay un borrador de ley, la señora Van der Leyen se lo manda a los lobbies de Bruselas. Son los lobbies influidos por estos globalistas los que luego le devuelven el documento prácticamente hecho, que no lo cambia y se lo da a los estados. Y luego nosotros decimos, es que Bruselas ha dicho. No, han dicho los lobbies de Bruselas. Bruselas empieza a estar cada vez más alejada de las realidades. Es un motor de burocracia. Nos estamos dando cuenta ya, pero como nos lo dice Trump, pues ahora lo empezamos todos a comprender. Pero es que lo teníamos que haber comprendido hace mucho tiempo. ¿Por qué tardamos tanto los europeos en darnos cuenta de las cosas que hacemos mal? Bueno, visitas de Soros a la Comisión Europea durante años. Hacen del orden entre Bill Gates y Soros como 50-60 visitas a la Comisión en la que les están diciendo prácticamente lo que hay que hacer. El Europarlamento. Luego, peor todavía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sabíamos que la 4ª parte, casi 1/3 de los jueces, han estudiado todos, o han trabajado todos en la Open Society Foundation y son también globalistas de Soros. Sabemos que las leyes que vienen del Tribunal de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
han sido muchas veces fijadas por jueces que llevan esa visión del marxismo cultural y de la imposición de este tipo de wokismo en nosotros, pues así es. Entonces, diferenciar entre el globalismo wokista y el globalismo que viene ahora, que es el de Trump. La ventaja del de Trump es que no habla de wokismo, pero tiene los mismos grupos de empresas detrás y tiene los mismos negocios. Lo va a ocultar de otra manera. Ya no va a ser el USAID el que va a ir por el mundo diciendo que busca la democracia y lo que está haciendo es socavar gobiernos y tirarlos de una manera. Este va directamente, este con el pistolero cantado en el bar del Western y va a ir directamente, oye, si no te mueves te empujo y ya está. Pero a mí me gusta un poquito más lo de Trump porque por lo menos sé que me va a dar, ¿no? Y si me va a dar, a lo mejor me puedo quitar. El problema de Biden es que te metió unos golpes de Estado, te hacía unas cosas y para colmo era con la bandera de la democracia. Entonces, bueno, que haga lo que quiera, pero que acabe con un wokismo, que eso nos va a ir muy bien. A mí me gustó muchísimo, no sé si compartís también el discurso de Vance, del vicepresidente, el otro día, que estuvo clarísimo en los defectos de nuestra querida Europa, ¿no? No solamente se permitió decirnos que hemos estado sometidos durante siempre a Europa, pero que lo estamos hoy más que nunca y que los principales enemigos de Europa somos nosotros mismos, porque no nos dejamos hablar. Porque quizá la gran ventaja de estar hablando hoy así es que empecemos a hacerlo cada vez más. Es que no nos dejan hablar. Es que pensar que nuestro gobierno está creando ministerios de control de la información, como si viviéramos en otras épocas, está realmente imponiendo una censura y se está imponiendo esa censura wokista. Ojalá se acabe todo esto, ¿no? Bueno, yo lo que creo lo que tengo más claro seguramente es que lo que va a ocurrir es que Trump está dirigiendo los tiros contra los viejos líderes todavía wokistas que quedan en Europa y que van a ir cayendo uno tras otro. Creo que es lo que está haciendo y por eso se comporta de manera tan exagerada con respecto a Europa y nos llama de todo. Si lo está haciendo para que caigan los viejos líderes wokistas, bienvenido sea porque no nos conviene. Si van a venir otros nuevos líderes que quieran otra cosa, mejor. Pero en todo caso, que Europa sea Europa y que busque sus propios intereses, ¿no? Es el momento, nos toca independizarnos. No sé cómo voy de tiempo, voy a seguir lo más rápido posible. Agenda 2030, bueno, pues seguimos ahí en el tema del wokismo. Yo quiero recordar que en el año 2000 había una cosa que se llamaba la Agenda por el Desarrollo del Milenio y que lo que hacía era proteger a los países pobres y a la pobreza para luchar lo mejor contra la pobreza. No sé quién decidió que esa agenda no funcionaba y que había que crear una nueva que se llama 2030, en la que nos metieron todo el catecismo wokista con toda la cultura de la muerte y todo lo demás que tiene la Agenda 2030. Hay que volver a la Agenda del Desarrollo del Milenio. Y la ONU ahí ha traicionado su Carta de las Naciones Unidas, porque la Carta de las Naciones Unidas dice que la ONU está hecha para proteger a los países más vulnerables y más en desarrollo, pero no para darnos lecciones a los países desarrollados. La ONU no se ha creado para eso. La ONU se creó para ayudar a los más vulnerables y la Carta está hecha para eso. Entonces no sé qué se han inventado la Agenda 2030 que no tiene aplicación. Podríamos hablar un montonazo de esa agenda, pero no va a dar tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué hablar del control de los medios a nivel internacional? Lo he mencionado al principio. La BBC, Le Monde, todos han sido pagados por todos estos, ¿no? Por todos los grandes grupos. Y luego, las redes sociales. Es verdad que han ayudado mucho a que llegue el trumpismo y a que seguramente termine el wokismo. Pero las redes sociales son una intromisión también, yo pienso, en las libertades del individuo, en el sentido de que nos pueden llevar a incluso empujar en determinadas elecciones. Los motores de búsqueda pueden hacer que pensemos determinadas cosas. No sé, yo es que cada vez que busco algo me doy cuenta que siempre aparecen mis contrarios en las 10 primeras búsquedas de Internet. Es que si estáis buscando alguna idea que os convenza a vosotros, no lo vais a encontrar hasta la página 40 y no entiendo por qué. Porque debería estar todo igual, ¿no? Debería aparecer al azar. Anda, ¿hablas de esto? Pues mira, que parece. No, primero aparecen todos los verificadores de la verdad. ¿Os habéis dado cuenta? La primera página, la segunda son los neutral, son los maldita.es. Por cierto, todos pagados por Soros, que dependen del Poynter Institute. Y ahora ya, a ver si esta señora que trabaja en La Sexta, ¿no? Que es la que lleva Neutral, ¿cómo se llama? Ana Pastor. Pues Ana Pastor nos cuenta todas las barbaridades que le han pagado Soros y Poynter Institute para que juegue al wokismo durante todo este tiempo. Creo que se le ha acabado el juego. Porque desde luego Trump no va a estar por la idea de seguir manteniendo a todos estos pañaguaos
que lo único que han hecho es vivir del dinero de otros para taparnos la boca, porque en el fondo ha sido para censurarnos, jugando además que están en cadenas muy libres, que además afectan la libertad de todos. Pues no. Y luego lo peor es el control sobre las instituciones. Se habla del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sabéis también que se descubrió que en la Comisión de Derechos Humanos, de la que se acaba de marchar también Estados Unidos, resulta que los reporteros de derechos humanos, ¿cómo se llama? Los que hacen los informes de derechos humanos, que son los que en definitiva llevan las cosas para que se tomen decisiones, casi un cuarto de ellos estaban sobornados del orden de $1 millón cada uno por decir cosas en la línea de lo que quiere el globalismo. Bueno, y todo eso no lo digo, no, es un informe hecho muy seriamente. O sea, yo lo que de verdad que lo que estoy diciendo aquí está todo con informes. El informe ha sido publicado en Estrasburgo por una ONG muy seria. Yo llevé una serie de pruebas de jueces, por ejemplo, que estaban en el Tribunal de Derechos Humanos y que eran de Soros. Él los completó y además pudimos añadir todos los de la Comisión de Derechos Humanos. Todos ellos han aceptado que han recibido $1 millón, algunos de ellos de Soros o de fundaciones como la Fundación Ford, para decir determinadas cosas en derechos humanos. Yo, si fuera cualquier país democrático, me salía del Comité de Derechos Humanos, como ha hecho Estados Unidos. Es que a mí, mientras no me demuestren que esa guarrería que hemos descubierto no se limpia, no veo qué hacemos en ciertas organizaciones, sinceramente. Pero bueno, aquí en Europa tenemos que hacer lo que dice Bruselas. Como a la señora Van der Leyen le parece todo estupendo, aquí parece que cada vez que habla ella, no existe Sánchez, no existe nadie, ni Macron. Estamos de verdad en un momento absolutamente tiránico y absolutamente borreguil por nuestra parte con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pues esto de bueno, sí, y voy a acabar con la parte quizá de referirme también a la OTAN, referirme a la paz y referirme al nuevo mundo tripolar que yo creo que está llegando. Tenemos una cosa mala, que es que hemos utilizado la OTAN de manera, yo creo, como un poco maquinaria de mejorar la competitividad de nuestro mundo unipolar. Se llama unipolar como nuestro mundo occidental. Yo recuerdo la conferencia de Madrid que hubo de la OTAN hace como, me parece que fue 2 años o algo así, 1 año, 2 años, ¿no? Hay un párrafo que dice: allá donde uno de nuestros socios de la OTAN vea en peligro vea un peligro amenazados sus intereses económicos, allí iremos todos a apoyar. Yo no sabía que la economía se arregla a golpe de cañón. O sea, esto es una pasada. Nadie se ha leído bien algunos párrafos de la Cumbre de Madrid, porque tú no puedes ganar. O sea, tú no puedes primero poner a China ya como futuro enemigo, como lo ponía la Cumbre de Madrid, y a Rusia, por supuesto, como enemigo. Y ahora resulta que llega Trump y ahora Rusia es amiga, y ahora ¿qué vas a hacer con el párrafo de la Cumbre de Madrid? Entonces es que no era enemiga. De verdad, que puedes creer que Adam Smith o todos los economistas que han creado la economía global la hicieron para que se arreglara a punta de pistola. Es que creemos que porque en Vietnam le vayan mal los negocios a una empresa americana, tiene que ir a España a defender con una patrullera los intereses de Estados Unidos. Nos hemos vuelto locos con la OTAN, ¿no? Y luego la OTAN, lo más curioso es que de repente ha llegado Trump y nos ha dejado totalmente, yo creo, no sé qué opinaréis, pero que nos ha dejado totalmente como diciendo, ahora hay que pagar, por cierto, no sé por qué hay que pagar. Porque para pagar algo, y si nos queremos armar muchísimo, lo podemos debatir, a mí me parece que tendría que haber un enemigo. Si me gustáis el enemigo, yo encantado. Pero si no, no veo por qué nos vamos a dejar ya lo que nos piden ya, que son 10.000 millones, pero que vamos a llegar a 50.000 millones. ¿Quién va a venir a invadir Galicia? Habéis notado ya, hay una presión fuerte, ¿no? Y País Vasco, presión fuerte. Yo noto ya los barcos rusos que han dado la vuelta por el estrecho de Gibraltar y van a atacar Bilbao. Es que lo veo venir, de verdad. Y yo creo que hay que subir al 5%. Yo creo que tenemos que llegar a 200.000 millones y así, si no se puede pagar seguridad social, no pasa nada. Y si no se suben las pensiones, tampoco. Y si los jóvenes no tienen una casa donde vivir, pues tampoco. Y todo genial. Pero aquí resulta que ya no se discute nada. Tengo la sensación que en política ya no hay ningún lugar donde poder discutir. El Congreso ya no es un lugar donde se puede discutir. La gente ya en la calle, es que estamos todos callados o no nos dejan hablar, que yo creo más bien no nos dejan hablar. Y nos hemos disociado totalmente del político. Vuelvo otra vez a lo que es el globalismo, que es separarte de tus dirigentes. Nos han dejado solos y
han dejado a los políticos jugando con ellos. Es una relación público-privada entre ellos y nosotros no pintamos muy poco, salvo que rompamos algo, salvo que hagamos algo, salvo que cortemos algo, salvo que demos la sensación de que ya hemos entendido lo que querían hacer con nosotros, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que trabajar un poco más, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con la democracia, hombre, es que yo creo que no puede haber democracia si hay globalismo como el que conocemos. Es que no puede haber democracia. Es que el contrato social es un acuerdo entre nosotros y los gobernantes y se ha roto. Lo siento, pero se ha roto. Entonces empiezan a salir más voces y voces que ellos sigan jugando lo suyo, pero aquí ya este juego no da. Y ese es el problema. Desde el punto de vista geopolítico y a nivel internacional, lo quería hablar ese de hacia dónde vamos. Bueno, pues yo creo, a mí me da la sensación que con la llegada de Trump, y que está muy bien que rompa el wokismo, le ha dado un corte a todo el mundo, luego la pilla a Europa con el pie cambiado y de repente se hace amiga del que pensábamos que era nuestro enemigo de por vida, que es Rusia. Y no creáis que se ha hecho amigo poquito, yo creo que se ha hecho muy amigo. O sea, yo creo que realmente Estados Unidos empieza una nueva fase en la que va a jugar el siguiente juego. Esto ya no va a ser ese famoso, pensamos que iba a ser el mundo unipolar o el mundo multipolar. No, va a ser el mundo tripolar. Estados Unidos, Rusia y China. Les viene fenomenal entenderse. Van a ganar un montón juntos. Tienen una geografía de dominio muy controlada. Uno le va a dejar coger Groenlandia al uno, el otro le va a dejar quedarse con Ucrania, el otro le va a permitir ir a África y llevarse los recursos, el otro le va a dejar el Ártico y el otro le va a repartir la Antártida. Pero es que es bien genial entenderse. Pensar en este juego, ¿quién saca más? ¿Estados Unidos enfrentándose a China y Rusia? No, Trump ha visto claro. Estados Unidos jugando con China y Rusia, con el resto del mundo. Y esto es lo que tenemos. Europa, fuera. Fuera. Nos han dejado solos a Venezuela. Estamos fuera. Y como no entendamos que estamos fuera, y no porque Trump sea un loco, como nos lo están presentando, por cierto, hay ciertas cadenas aquí en España que yo oigo por las mañanas, se han vuelto locos. Oía a COPE el otro día, a Herrera, o oía a Onda Cero cuando vas así a la universidad, y están hablando como si viviéramos hace 20 años. Pero ¿os habéis dado cuenta de cómo ha cambiado todo el mundo? De cómo está, que no podéis seguir con el mismo lenguaje de buenismo, de que aquí no pasa nada. El mundo ha cambiado, Europa nos han abandonado. Y ahora tenemos que rehacer y reconstruir Europa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Pues pensando de otra manera, ¿no? Reconsiderando lo que nos ha dicho el vicepresidente Vance, desde luego, y empezando a ser más europeos que nada. Hombre, yo creo que, no, más europeos en el sentido de naciones europeas soberanas que impongan lo que quieren, porque aquí no va a ser Trump el único que sí, pero es lo que están buscando. Estos tres serán, en el fondo, en un futuro, podrían ser las únicas tres grandes naciones que no se desmoronan. Pero estas serían naciones que colaboran. Bueno, y oye, quizás sea un equilibrio de paz. Yo no digo que no sea un equilibrio de paz. Que por cierto, ahí también quería recalcar, y ya termino, ¿qué manía tiene la gente hoy con hablar de paz? ¿O me he quedado yo en los hippies de los 60s? No, 60 no, porque yo era muy pequeño, pero de los 70s, 80s. Nos hemos quedado hippies, no sé, no oigo a nadie. En este país, en España, todo el mundo nos hemos puesto con la bandera de Ucrania, queríamos ir a matar ruso y nadie hablaba de paz. Llevo 2 años, 3 años, cuando cada vez que hablo de paz me llaman prorruso. Pero es que hablar de paz es ser prorruso. Es que hablar de paz es que a la gente se le ha olvidado lo que es la paz. Ese símbolo, ese valor tan grande, no lo oigo hablar a ningún político, no se oye hablar a nivel internacional. La ONU está calladita. Yo dejé la ONU en el año 2000 y gracias a Dios dimití de las Naciones Unidas. La ONU está callada porque ahora van a hacer con ella lo que quieran. O sea, realmente prepararos a que los presupuestos norteamericanos en las organizaciones de las Naciones Unidas se van. Y yo os digo que cuando se vea un presupuesto de una organización no tienes ni para fotocopias. O sea, que aquí se acabó el papel de la ONU. Y el Guterres, que tiene la poca entereza moral como para no levantarse y decir había que traer la paz a Ucrania mucho antes y había que hacer, no juega ningún papel realmente. O sea que se ha encargado todo eso. Entonces, definitiva, conclusión, creo que la democracia está en peligro por un globalismo dirigido por personajes privados que tienen una cosa en común, no tienen catadura moral. Soros tiene una tesis muy clara, no es la tesis de Popper, como él dice, de economía abierta,
Open Society, la sociedad abierta. ¿Qué va? Eso hubiera sido genial. Popper lo aludía a una sociedad abierta frente a la sociedad nazi. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. No, Soros quiere una sociedad abierta en el sentido de abierta a la moralidad, a la mentira. Es la única persona que he visto yo, que mira que hizo caer la libra, se ganó 1.000 millones en una noche. Al que le he visto yo en un vídeo que podéis ver en internet, que dice: intento ser moral, pero muchas veces soy inmoral. Admite que es inmoral, admite que actúa de manera inmoral y que lo único que cuenta en la vida es el relativismo, el caos. Y es así como el marxismo cultural que han metido él con todos esos 1.000 millones anuales nos ha ido calando en el caos. Jugar con el caos para tumbar gobiernos, jugar con el caos para quedarte con el poder de todo. Y todo eso jugando a apoyar, digamos, los intereses de unas élites y de una oligarquía que nos llevan a lo que yo creo, ya para terminar, sería el futuro, que da la sensación que es un futuro tripartito, pero de lo que podríamos llamar el tecnofeudalismo. Es una nueva época feudal. Creo que vamos hacia una nueva época feudal, en la que hay mucho siervo y unos cuantos en la oligarquía, una clase media desaparecida y muchísimo gente que va a vivir de lo que el Estado le pueda pagar porque no es capaz de darle puestos de trabajo. Porque nadie se ha puesto a pensar, nadie está hablando de que el capitalismo en la nube y el capitalismo clásico no tienen nada que ver, que los beneficios se están haciendo en el capitalismo en la nube, pero que nuestro capitalismo tradicional ya no crea casi beneficios y que vamos muy despacio y que Europa se queda atrás. Bueno, pues yo creo que vamos hacia ese tecnofeudalismo y más nos vale prepararnos, más nos vale tratar de presionar, pero sobre todo vamos a ver si algunas de las salidas de lo que hemos hablado, como el tripolar, nos traen la paz y nos permiten buscar un futuro mejor. No se me ocurre, siempre que acabo una charla, la verdad es que no se me ocurre nunca, acabo siempre muy triste, pero no me gustaría acabar con el lado triste. Creo que hay una cosa muy buena. Si fuéramos a opción tripolar y nos dejan hablar, entonces a lo mejor si nos dejan hablar y callamos a todos estos buquistas de una vez y se van, no sé si el futuro, lo malo que es que en este país no veo alternancia política no globalista. Es una cosa que se me había olvidado deciros. ¿Qué partidos políticos son no globalistas? Y lo veo complicado. Pero ojalá llegue algo en algunos países, no sé qué va a pasar el domingo en Alemania, que llegue algo en algunos países que cambie un poco la torna y que nos permita hablar y que nos permita decir la verdad y que nos dé libertad de expresión y libertad de crear nuestro propio futuro, independiente de todos, de Estados Unidos, de Rusia, de China, pero independiente, que Europa diga su propia palabra. Muchísimas gracias. Si queréis abrimos un pequeño turno de preguntas. Sí. Muchísimas gracias. Yo soy estadounidense y concuerdo exactamente con lo que usted ha dicho. Y mi familia vive acá, entonces yo vivo entre Ibiza y Estados Unidos. Estoy viendo que ustedes están en un gran peligro. Usted ha dicho. Tienen a la persona Van der Leyen, si bien recuerdo, ha dicho que no va a haber no va a haber límite para la defensa de Europa. Básicamente está hablando de incrementar la deuda que va a ser de todos los europeos, deudores a muy alto nivel, y todo ese dinero que ya van a ser billones de euros van a ir directamente a los armamentistas americanos. Sí, además eso, perdón, no termine, que luego quería añadir una cosa. Sí. Entonces, lo que yo estoy viendo es que a menos de que los europeos tomen conciencia de que tienen que reclamar su soberanía, porque ahora mismo son vasallos de Estados Unidos. O sea, yo soy americana, pero soy también europea y veo las cosas, ¿no? Entonces, a menos de que empiecen a reclamar una soberanía, esto se va a ir muy, muy mal. Y lo que queda de la clase media acá, que en Estados Unidos ya casi está desaparecida, lo que queda, o sea, lo que queda de la clase media y la clase media alta va a desaparecer. Entonces se va a volver, o ya está muy en camino, a un feudalismo bastante concreto, y eso lo veo muy, muy peligroso. Lo que yo estoy, o sea, lo que se ve en Estados Unidos es fatal. Entonces,
se ve a la gente que trabaja 2 trabajos, familias que trabajan pero tienen que vivir en su carro, han perdido las casas, muchas familias que trabajan no pueden costear el alimento, no costean el alimento, no pueden costear la renta, ya ni siquiera se habla de que las personas jóvenes puedan comprar una casa o un piso, ya no se puede. Lo que ustedes están viendo que pudiera pasar aquí por culpa del globalismo, esas cuantas personas que están rigiendo el mundo, se ha visto ya en extremo en Estados Unidos, y lo que le digo es que está muy muy mal y nosotros vamos en camino que no es bueno. Entonces, si ustedes quieren salvarse de eso que ya tenemos, tienen que tomar conciencia y empezar a elevar el nivel político. Lo que pasa es que no los dejan. Me parece interesantísimo lo que dice y la experiencia de Norteamérica en particular en eso. Lo que veo en cambios a nuestros dirigentes políticos, incluso algunos reticentes a tratar de entenderlo. Están como con las uñas contra Trump. Pero no, por lo pronto acepten la realidad. Tenemos un Trump y va a acabar el wokismo. Y ahora traten de abordar una solución, ¿no? Correcto, pero le digo lo que pasa, o sea, usted dijo muy bien que aquí en Europa se sigue mucho lo que pasa en Estados Unidos. Y en Estados Unidos realmente no tenemos 2 partidos, hay un solo partido que es un unipartido, que está regido por Blackguard, por Vanguard, por todos los fondos. Sí, los 18 fondos, por JP Morgan, y ellos básicamente aportan los fondos para los 2 partidos y dejan de que o uno o otro presidente tengan un pequeño margen de acción. Pero básicamente todo está regido por esa corporativa. O sea, básicamente el país se ha vuelto un conglomerado corporativo, ya no es una nación. Entonces, aquí todavía queda una nación. ¿Sí, no? Queda una nación. Quería añadir nada más que eso que ya ocurrió en Estados Unidos, lo que nos tenemos que dar cuenta en Europa también, es de que esos grupos son los auténticos líderes de todo lo que está ocurriendo aquí en Europa, que hablamos todavía de política, no, tenemos que hablar de relación con privados. De hecho, el Congreso casi debería tener una bancada dedicada a BlackRock y a todos los demás, porque habría que hablar con ellos, ya que son nuestros guías. Sí, y un otro punto para dejar hablar a otras personas es de que Soros tiene que básicamente, si usted podría ver en algún momento o si tiene donde buscar información sobre Soros y la parte de la banca y narcotráfico. Ah, bien. No, sobre el último tema, no he investigado demasiado la parte del narcotráfico con Soros, lo que sí tengo es un segundo libro que se llama No solo es Soros, en el que saco toda la gráfica de la financiación global y mundial, y sobre todo en Europa y demás, que ha hecho Soros y cómo influyen todas las ONGs que están compradas por cierto, quería añadir en cuanto a la financiación de Soros, es inaudito que es el USAID, la cooperación americana, la que ha estado financiando a Soros, para que Soros se hiciera con la OMS. Es decir, le ha dado como, no sé si son 2.000, 5.000 millones, no sé cuánto, a Soros, y Soros ha metido 1.000 en la OMS. Es decir, estos famosos oligarcas llamados filántropos, lo que reciben es el dinero de Estados Unidos para utilizarlo. ¿Qué van a ser filántropos? Claro. Vamos. Hacía referencia a que no vemos peligro en que haya una invasión por parte de Galicia, pero ¿qué opina con Canarias, Ceuta y Melilla por parte de Marruecos? Se me ha olvidado decir eso. Esa es nuestra debilidad. Pero ahí lo que hay que hacer simplemente, yo creo que es organizar nuestro ejército un poco mejor. A lo mejor hay que subir o a lo mejor no hay que subir, a lo mejor hay que simplemente organizarse o subir un poquitito el presupuesto para esa parte. Aquí el gran problema es que Estados Unidos es el gran socio de Marruecos y que al mismo tiempo Estados Unidos nos está dejando un poco de lado en la OTAN. Entonces, ¿cómo interpretamos ese movimiento? Porque ese movimiento es muy importante respecto a qué hacemos. Los intereses de España en Marruecos ahora mismo, del gobierno, no de España. No, al revés, el gobierno está ayudando muchísimo a Marruecos. ¿Por qué? Pero porque Sánchez es socio de Madeleine Albright de Estados Unidos y hace todo lo que le dice Estados Unidos. Estados Unidos le dijo, firme usted el Sáhara, y el tío va y lo firma. Porque es que ¿quién otro le va a decir que lo hiciera? Yo quería hablar de un tema que toca a mucha gente aquí, es el tema de los chemtrails, de las rayas químicas que vienen de los aviones.
que los globalistas nos hacen la guerra doméstica. Y aquí vivimos bien, pero la única guerra que tenemos son las rayas. Quería que ilustras cómo se pasa con la ONU y con la USAID, porque sabemos que la USAID financiaba también. Si puedes hablar un poco de eso, de las guerras invisibles que los globalistas nos hacen. Sí. Hombre, no tengo tampoco enormes cifras ni tampoco un conocimiento específico sobre todo lo que ha hecho y en particular Naciones Unidas. He visto que a nivel incluso del boletín oficial del Estado, un boletín que dice que se hacen chemtrails, o sea, es que todo esto está, aunque le llaman, sí, y está firmado y todo lo demás. Yo creo que es bueno, primero, es una absoluta realidad, es una muestra más, igual que hemos hablado de pandemias y de guerras y demás, una muestra más de la intromisión a nuestras libertades, sin nuestras decisiones. Es algo oscuro que está tapado y que no se nos deja opinar, y no sé por qué. Si todos los gobiernos están firmando boletín oficial del Estado y se declara claramente en todos los países, bueno, a mí me gusta el movimiento que ha hecho en particular Kennedy, ¿no? Robert Kennedy. Robert Kennedy lo dijo muy claramente y Trump tampoco le ha desmentido. Desde aquí le tenemos dirigiendo el Secretaría de Salud, ¿no? Si no me equivoco, norteamericana. Y es un tipo que ha dicho la verdad sobre los chemtrails. O sea que algo de verdad total, claro que hay. Y lo que hace falta es, yo creo que tratar de levantarlo lo más posible. Pero ya digo, no tengo cifras directas de esta realidad. Sí he seguido de cerca todas las cosas que se han estado haciendo, pero hay que ver. Quería añadir solo un punto. Es que, como lo dices, estamos en los tres pilares, pero que debemos movilizarnos también aquí. Es que hacemos esta noche. Totalmente. Entonces, quería, si puedes decir unas palabras de la movilización, del diseñamiento, todo eso, por favor. Hombre, yo creo que no va a ser la movilización como la hemos conocido en el pasado, ¿no? ¿Cuántas marchas nos hacen en Madrid? Yo veo marchas contra el gobierno del Partido Popular y lo único que hacen allí es ir a cantar canciones de Serrat y todo eso, y a mí me deprime. Y cuando llegan las dos, todos en ese momento, viva España, no sé cómo son las canciones, ¿no? Esas que cantan siempre, están todos tan felices. Oye, en un momento, la cosa es tan grave con este gobierno, con las cosas que están pasando, que irte a cantar canciones de Serrat y a las 2 en punto irte a tomar el aperitivo a la puerta de Alcalá, me parece una vergüenza. Yo preguntaba, miraba a mi alrededor, ¿qué hacemos? Que no nos sentamos y no nos levantamos hasta las 8 de la noche. ¿Pero en qué piensa la gente? O sea, yo creo que a la gente le falta movilización, le falta tal. Pero no creo que se arregle con estas marchas. No creo. Va a tener que ser las redes, la difusión, la gente que habla, la presión. Tiene que ser otro camino, camino como lo que estamos haciendo hoy, pero que se haga a nivel muy superior, que se multiplique y que las redes den su peso auténtico de todo lo que está ocurriendo. Hay muchos millones que siguen a importantes blogueros y a gente que está hablando en este momento de estas cosas, y son muchos los millones en España. Haría falta juntar a todos esos grupos desde diferentes sitios, desde Ibiza, desde Mallorca, desde cualquier, y juntar la masa crítica. Pero además no solo en España, es que nos pasa en toda Europa y en muchísimos países. Jorge. Sí, agradezco la radiografía global, es interesante, pero yo veo aspectos que son mucho más dramáticos. La democracia que conocemos y que le damos de Grecia se va a freír puñetas. O sea, si en este momento en Estados Unidos todavía hay algunos resortes, algunas cuestiones específicas, instituciones que amparan una democracia clásica, esto está a punto de desaparecer. Ya ha desaparecido en Rusia, ya ha desaparecido en China. China ha creado un concepto que posiblemente se acerque mucho a la visión del futuro. Es un control exhaustivo de la población, una capacidad de producción enorme, ha crecido en los últimos años de una forma sorprendente. De la hucha que me daban a mí de pequeñito de ayuda al pueblo chino, pues a la situación que tenemos en este momento ha sido un cambio absoluto. Entonces, es verdad, China tiene unos enormes intereses en África, en el resto del mundo, Sudamérica, etcétera, etcétera. O sea, hay una planificación exhaustiva y un control absoluto de esa pseudodemocracia en China. Los rusos han hecho algo parecido, menos sutil, un poco más bruto, pero también con un control total y absoluto de la población, lo que le permite callar a esa población cautiva cuando emprende pues, historias como la de Ucrania o cualquier otra que se le ocurra.
Estados Unidos permanece en este momento, sobre todo por el peligro que existía de que perdiera su papel en el futuro, ¿no? El papel político, económico, social de Estados Unidos se iba al garete si no reaccionaba. Está reaccionando, pero está reaccionando y le faltan socios. Tiene a Rusia, que es un socio entre comillas, porque en un momento determinado también puede ejercer su papel. Y nos hemos olvidado de la China, de la India, que también tiene una capacidad impresionante, que puede jugar un papel entre los tres bloques en un momento determinado. Y nada, que la democracia se va al garete y que nos quedan, me queda el sentimiento de que mis hijos y mis nietos van a vivir un mundo completamente diferente. Comparto totalmente ese análisis. No es que se va a ir al garete, es que yo creo que se ha ido al garete. Sí. Si creemos de verdad que estamos viviendo en democracia en este país hoy, es que estamos locos. Ya. Tenemos un gobierno que no nos da la palabra, que nos quiere censurar, que interviene en la justicia, que rompe el Estado de Derecho. ¿Qué más queremos? O sea, ¿qué más? El Congreso de los Diputados no sirve para nada. Lo sabemos todos. Y sin embargo, seguimos creyendo que esto es una democracia. Creo que Europa ya no la tiene y creo absolutamente que hemos seguido el modelo chino incluso y que vamos a implantar el modelo europeo muy parecido a todo esto. En el fondo, el globalismo, para que hubiese funcionado la globalización, hubiera hecho falta una gobernanza global, que no tenemos, porque no podemos tenerla, porque esto no es como la guerra de las galaxias con el señor galáctico que dirige todo, no lo hay. Y como no lo hay, nos hemos inventado el tripolar este y a ver cómo va. Pero a poco le importan a los tres polos la democracia que haya en cualquiera de nuestros estados. Y Europa yo la veo la peor en este momento en cuanto a valores democráticos. Por ahí, comentarios escuetos, por favor, que quedan 4 o 5. Solamente para decir que Einstein decía que no se puede resolver un problema al nivel que fue creado, ¿no? Que hablamos de geopolítica y que para resolver la geopolítica hay la metapolítica, que incluye la parte trascendental o digamos espiritual en comillas. El bosquismo ha atacado ¿qué? El cristianismo, el catolicismo, la trascendencia de lo que cada ser humano tiene adentro de su ser, que se llama un alma, que es la riqueza la más potente, la más importante del ser humano en la tierra. Así que Ibiza es para mí un lugar muy específico sobre el tema de proteger el alma, de la tolerancia. ¿Por qué Rusia se ha renacido? ¿Por qué el ortodoxismo? Soy francés, mi español está aproximativo. Y para tener un poco tu punto de vista sobre el tema de renacer dentro de la comunidad natural, simple, cerca, que el cristianismo, el catolicismo, España fue los primeros a sacar los juicios y los usurarios de su tierra, que has creado en Holanda todo este mundo con los franco-fascismo y todo que dirigen el mundo, ¿no? Y que aquí sobre la paz, sobre la conexión, la solidaridad, el amor, podemos hacer algo. Margaret Mead decía que nos falta ser numerosos para tocar la masa crítica, es más la información crítica en física cuántica, ¿no? Y que Ibiza, yo tengo este fe increíble que si estás aquí ahora a hablar a cada uno de nosotros de este tema, es que se puede solucionar para aportar positivismo y optimismo, de encontrar una solución sobre esta observación geopolítica, esta metapolítica, que es la reconexión con el sagrado, con la humildad, con la conexión con el bien. Completamente. La verdad es que... Muy bien. No, la verdad es que felicitaciones porque hay... Esa es la división. Cuando yo he dicho que el globalismo se había basado en el marxismo cultural que anula la religión, la creencia, la cristiandad, el ataque a los cristianos. La paz. Y la paz. Cuando hablamos del paz, del alma. Quizá esa es una de las... Quizá es la salida. Quizá es la salida. Lo que ocurre es que es difícil bajarla al nivel de las realidades, cómo lo hacemos, ¿no? Ese es otro tema. Pero que los valores, los principios, las razones, hoy hablábamos en el almuerzo, el derecho natural.
todos estos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han sido metidos ahí por los globalistas matan el derecho natural. De hecho, se elimina el derecho natural de prácticamente todo. Y sin él, como hablábamos, no puede haber absolutamente nada. Tenemos que volver otra vez a esas esencias. Pero son las que en el fondo nos hacen ser buena gente, las que nos hacen actuar bien, ¿no? Y sin ello, jugamos al relativismo, que es la pasión de Soros. Soros anula todo con el relativismo y el caos para matar precisamente la posibilidad de que el bien impere. Totalmente de acuerdo. Fernando. A ver, el tema de que acaba Europa de... Habla más alto, sí, por favor. Pues el tema, como no sé, desde que se destruyó el Nord Stream, el viaducto del petróleo, el gas que se llegaba ahí, el petróleo de Rusia, era el motor de Europa. En el momento que se lo han destruido los americanos, y nadie ha dicho nada, se han callado, la industria alemana se ha ido al garete, con lo cual Europa se ha ido al garete. Y nadie que tenga un poder ni tenga fuerza. Y más los americanos, parte del plan, donde se está firmando el Tratado de Paz. La Arabia Saudí, ¿qué van a hablar? De Zelensky, me parece que están hablando de petróleo. Porque Estados Unidos tiene un problema muy grande, que es su deuda. Tiene que bajar los intereses. Entonces, la única manera es que seguir con el petróleo a $40 el barril. Si por momento se le sube, se le dispara y no puede mantener. De eso está hablando con Rusia. Para que sigan sacando petróleo. Y ellos van a comprar el petróleo a los rusos para venderlo a nosotros un poquito más caro. No, si es que Europa está hundida. Pero Europa está hundida. Me parece muy importante lo que señala, porque es que ¿cómo es posible que después del Nord Stream, que lo han hecho nuestros propios amigos, si es que ese es el tema que yo planteaba al principio, nos es difícil entender que nuestros socios nos minan a Europa? Es decir, el Nord Stream nos ha destrozado la competitividad alemana, como bien ha dicho, y la competitividad europea. Y en este momento Alemania está en recesión, Francia está entrando en recesión, varios países pueden entrar y Europa se puede venir abajo. Para colmo, seguimos con el Pacto Verde. A ultranza, moriremos siendo los más verdes, pero moriremos. Eso sí, Europa sí, la primera. Sin darnos cuenta que el mundo se fosiliza otra vez, porque resulta que es lo que se ha decidido, y el mundo lo ha decidido, y nosotros nos vamos a quedar solos. Nos vamos a quedar sin petróleo, sin gas, eso sí, se lo vamos a comprar a Estados Unidos, que es de donde está viniendo ahora, y más caro, y mucho más caro. Y ese más caro hace que nuestros productos sean más caros y por lo tanto no competitivos. Europa no puede tener futuro sin una energía barata. Por eso digo, si ahora hay un tripartito, si son amigos rusos, por favor, devolvernos el gas natural gratis, como lo teníamos prácticamente. Lo teníamos muy barato. Pero si es que a veces no hay más que entenderse con el vecino. Que es que Trump se ha entendido con el vecino. Es que Europa no se puede entender con el vecino. ¿Qué problema tiene si nos hacemos todos la paz? Bueno, pero el problema está de entrada con Inglaterra. Pero Inglaterra es belicista, Inglaterra va por su cuenta. Ha a destruir la comunión que tenía en Alemania con Rusia. No, pero el partido laborista en este momento es puramente wokista. Ese partido va a seguir haciendo lo mismo, pero se queda solo. A no ser que le acompañen Macron y otros y arman de Europa el desastre total. Que si de luego se ponen a insistir, a enfrentarse a Trump, eso será ya es el hundimiento de Europa, pero rápido. Ese sí que viene así. ¿Jesse? Sí, ¿qué tal? Solo dos incisivos rápidos lo que ha comentado. Una, en Internet, lo que se busca en Internet, lo que todos vemos en Internet es un 10%. Está la Deep Web debajo, ¿vale? Soy informático y estoy metido siempre allí. Y referente a lo que ha dicho de Bill Gates y Agenda, solo 2 puntos rápidos. En el 2009, Bill Gates se reunió con todos los directivos militares y del FBI y planteó una solución mundial que era una vacuna de influenza que afectara. Estados Unidos le dio 1.800 millones para desarrollar el proyecto. Entonces es un dato que te puedo enseñar. Hay un vídeo en la Deep Web que está rodando, que hay un vídeo que se ve, todos los militares ahí sentados y el tío explicándole, los militares mirándose uno al otro flipando. Y otro punto es, la Agenda 2030 sigue para adelante porque está por los lobbies superiores que se comentan, Rockefeller y todas estas familias, y hay un dato que no se habla, que es el que más estoy sorprendido yo después de leerlo y verlo, y es que solo en Europa, en el 2030, lo que quieren hacer es que todos estemos candados a 50 kilómetros de nuestra casa. Vamos a tener un carnet que... Las ciudades de 15 kilómetros. No, 50 kilómetros. 50 kilómetros. Vas a poder ir a trabajar y no vas a poder... Y si quieres viajar a cualquier lado vas a tener que tener un permiso y pagar. ¿Os dais cuenta de lo... No, totalmente de acuerdo y gracias. ¿Os dais cuenta de todas de lo feudal que es esto, de lo medieval que es?
O sea, el que sea pobre... Pero solo va a ser en Europa, Es que os dais cuenta que es que no vamos a tener... Solo en derecho a Europa. coger No, un no. coche. No, está rectificado. Solo va a ser en Europa. Los primeros 5 años Claro. solo va a ser en Europa. Es decir, mi libertad de venir a Ibiza o de irme a Alicante se acabó. Total. Terminó. Es decir, cortar libertades, perfecto. Sí, Bueno. quería preguntarte, la contrarrevolución de Trump, porque es una contrarrevolución, Sí. ¿realmente es autónoma o simplemente implica una lucha de unas oligarquías frente a otras y Trump representando a unas de ellas, como pudiera ser el grupo que podría haber encabezado Kissinger? A ver, yo creo que... O sea, oligarquías patriotas frente a oligarquías globalistas. Yo creo que como el globalismo para mí es el mismo con los anteriores que con estos, lo que no es lo mismo es el wokismo que desaparece y lo que no son lo mismo son los equipos de acompañamiento, los oligarcas que acompañan. Antes era Bill Gates y Soros y ahora son Elon Musk y Zuckerberg, me parece. La mafia de PayPal. Eso. Entonces, bueno, pero el caso es que siempre tienes que ir acompañado de los fuertes, ¿no? Estados Unidos es así. Lo que no sabemos es cómo ahora, en qué se notará la maldad mercantil norteamericana, ¿no? O sea, BlackRock continuará operando bajo el quizá apoyo más de fácil, Trump. pero quizá más fácil porque ahora tienen un jefe supremo que es mucho más claro. Él dice las cosas y le entiende todo el mundo. A mí hay algo que me parece, considerando a Europa, es como que si los demócratas y los globalistas hubieran agitado el árbol, hubieran desindustrializado Europa, se han llevado las empresas de América, las buenas, o ellos han invertido y han comprado a bajo precio en Europa, ha ocurrido lo de Ucrania, y ahora viene Trump a recoger las nueces de que los demócratas han echado. Es verdad. Y les va a dar un repaso. Por cierto, recordar la tontería que hicimos en los años 80 con dejar la industria y con desindustrializarnos, ¿eh? Porque nos podíamos haber tecnificado, hubiéramos competido con Alemania y con Corea del Sur. No había más que subir la tecnología. Pero en aquel momento no entendimos nada y con tal de entrar en la Unión Europea nos rendimos. No, hubo sus traidores, entonces ha habido en cada crisis los traidores que se han deshecho de todo el patrimonio de los españoles. Exacto. ¿Por aquí? Creo que había una pregunta allí. Es que, gracias. Yo es que creo que no es que viene todo por casualidad, sino que forma parte de un plan. Es decir, cuando no hicimos lo que teníamos que hacer y lo que estamos comentando ahora de Europa es porque el plan es unir a Europa, precisamente. Entonces, si tenemos en cuenta que en España ningún partido político, ninguno de los oficiales está fuera, porque están todos jugando a lo mismo, no hay ninguno que sea antiagenda, excepto Justicia Europa, pero no han llegado donde tenían que llegar. Mi pregunta es, nosotros como sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Eso es ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que estábamos, hablábamos de valores, hablábamos de movilización, hablábamos de que la calle no suele ser la solución, hablamos de redes y de hacer presión en las redes, hablamos de ir por ese camino. Pero es que es verdad, los partidos nos han abandonado porque están a las órdenes de otros. Es que hemos roto el contrato social, lo hemos roto. ¿Por ahí? Una pregunta y una reflexión. Al hilo de esto es verdad, yo leía hace poco un exministro socialista, catedrático y muy bien informado, que decía que la democracia ha dejado demasiada gente tirada en las ruinas. Y a eso se refiere pues, estos problemas de la falta de gestión de la migración, de la vivienda, de la inflación. La pregunta es la siguiente, ya que hemos citado, es decir, Trump ha sido su mención, ha sido y es inevitable. En la hegemonía mundial es inevitable su apedar y nombrarle de manera recurrente. La pregunta es la siguiente, si está de acuerdo con mi reflexión o un pensamiento que tengo. El globalismo wokista ha terminado, ha fracasado y a él claramente se ha opuesto Trump. Y era un globalismo que ha fracasado entre otras muchas causas, por su falta de legitimación democrática, es decir, por la divergencia a que ha vivido entre las clases, la élite dirigente y la sociedad. Y también por su poder autoasfixiante, su poder autodisciplinario asfixiante, diciendo lo que se puede decir y lo que no se puede decir, reprimiendo
de la cancelación. Esto era, a breves, a simples rasgos, que usted lo expone muchísimo mejor, yo aquí somos unos alumnos oyentes. Esto era el globalismo wokista, y que priorizaba los intereses de las élites sobre la mayoría. La pregunta es, ¿con Trump no adviene otro tipo de globalismo económico que va a priorizar los intereses, de las corporaciones? Es decir, con Elon Musk y sus magnates, no es otro globalismo, ¿está usted de acuerdo que es otro globalismo que va a priorizar los intereses de las corporaciones estadounidenses y sus socios, y poniendo en riesgo esta frágil, remanente democracia deliberativa que no tiene nada que ver con la confrontación que vemos en los parlamentos? A ver, todo va a ser diferente, es decir, no se va a parecer nada, pero va a ser globalismo. Yo creo que eso no va a cambiar, y no es porque Estados Unidos sea malo o bueno, o China o Rusia sean malas o buenas, es que America First, como Rusia First o China First, los grandes imperios lo que quieren es hacerlo mejor y ganar porciones y quedarse con recursos, y es así como funciona. Entonces yo creo que este globalismo sí se va a basar en nuevos oligarcas, en nuevos intereses, siempre en intereses privados que se cubren, que dominan a lo público, y va a seguir siendo así. Y creo que van a seguir influyendo en Europa de la misma manera. Vamos a tener dificultades, va a haber que entenderse mejor con su intermediario, que es Trump, porque si no te entiendes con Trump no vas a llegar seguramente a entenderte bien con esos privados. Hay que elegir nuestros intermediarios. En este momento no es China ni Rusia en particular, habrá que dirigirse a Trump. Por eso digo que si Europa comete, y los líderes europeos cometen el error de no ir a través de Trump a controlar a todos esos que son los que realmente llevan el cotarro, tendremos efectos del globalismo fuertes. Lo de los aranceles y las amenazas de Trump y todo eso, vamos a repetir un poco lo que fue el periodo 2017, cuando fue presidente la primera vez. Hizo muchos más subidas incluso que las que ha hecho hasta ahora, y no pasó nada, es decir, y subió esto, China subió esto, luego bajó esto, y así hemos estado. Si es que eso es un juego a bofetadas, y Europa en este momento pues ya está yendo corriendo, se ha ido a la Casa Blanca a decir que damos todo, que les compramos las armas, que les compramos la soja, que les compramos lo que quieran, pero que por favor que no. Entonces ahí hay una negociación, pero que yo creo que el globalismo no va a cambiar en el sentido de que sigue siendo un poder de grandes grupos, pero que lo van a hacer mucho más a la vista. Va a ser mucho más a la vista. Aquí estoy yo, soy Elon Musk, y esto es lo que me apetece. Y mira, y lo primero que podemos ver es cómo Elon Musk le llamó la atención a algunos líderes europeos ya con lo que tienen que hacer o no. O sea, ya no es que un gobierno norteamericano te diga lo que tienes que hacer, es que lo dice Elon Musk. Es que lo dice el privado, por eso digo que el globalismo ha vencido. El wokismo ha perdido la batalla, pero el globalismo ha vencido. Venció y ha vencido. Y otra cosa, no creo que hayamos terminado con el wokismo, como dice seguramente, porque nos hemos dado cuenta de lo horrible que era. Hemos terminado porque ha llegado Trump. Yo creo que sí. Kamala Harris gana las elecciones. Hemos muerto. Me tiro por Estamos muertos todos. Estamos en guerra, todos nuestros hijos están en la guerra de Ucrania. O sea, en este momento estaríamos matándonos todos en la frontera de Rusia. Y yo no sé qué habría pasado ya, porque así es tremendo. Ana. Una pregunta muy ayuda a todo esto. ¿Tú crees que la elección de Trump también va a ayudar a que la Agenda 2030 no se acabe de implantar de todo? ¿O sí? ¿O crees que se va a se implantará igual? Que si la elección de Trump afecta a la Agenda 2030. ¿Va a evitar que o va a seguir su camino y va a seguir? Trump es más listo que la ONU y que la Agenda 2030. Le importa un pimiento. Exacto. Es que vamos ya, todo el tema climático, todo demás, todo esto se acabó, todo esto es un bla, bla, bla. Todavía le queda para algunos de nuestros ministros aquí, el presidente del gobierno, ¿no?, que siguen hablando de su agenda. Se ha terminado. ¿Y por qué? Porque la ONU se desmorona. Es que eso se sustenta en base a una ONU fuerte. Si se están saliendo todos los organismos, ¿qué va a tener ganas de que una ONU fuerte levante la Agenda 2030? ¿Se le ocurrirá a lo mejor a algún dirigente todavía del antiguo régimen europeo o globalista woke mantener la Agenda 2030? Pero se levantará la ONU y no tendrá a Estados Unidos detrás. No tendrá nada que le apoye para hacer una... Aquí no haces nada en la ONU si Estados Unidos no te apoya.
Nada, pero nada de nada. Pero si Estados Unidos deja la OTAN, las 700 bases que tiene, ¿qué va a hacer? Es que no va a dejar. Se las llevan todas. Yo creo que no va a dejar la OTAN. ¿Eso qué va a hacer? No, yo creo que va a seguir teniendo el equipo que la acompaña, pero él hace las cosas por su cuenta. Y por supuesto que nos armemos para defendernos nosotros mismos. Pero no va a terminar con la OTAN, no la va a cerrar. Si es que el negocio Le conviene tener un grupo armado en Europa. El negocio que ha dejado de hacer con Ucrania, ha dicho a Europa que no tiene que comprar. Todas esas armas lo vais a comprar vosotros, lo ha dicho. Sí, nos dice de todo. Lo bueno es que aquí no tenemos un solo dirigente capaz de levantarse y decir lo que hay que decirle, ¿no? Y hacer de igual a igual. Yo comprendo que somos bastante fuertes en consumo, inversión con Estados Unidos. Tenemos mucha más fuerza de la que en este momento estos frágiles líderes que tenemos están haciendo. Es una vergüenza, nuestros representantes políticos europeos son una vergüenza en este momento. ¿Laura? Sí, yo creo que no sé si acabamos, pero para acabar en un momento positivo, yo creo que se ha acabado el globalismo de los psicópatas. Y esto es algo que deberíamos de estar celebrando. Yo lo celebro cada día desde que Trump está en el poder, porque lo importante es saber que hemos estado nos han abusado como si fuéramos cucarachas. Sí, y aquel caballero ha mencionado los chemtrails, pero es todo, es la comida, es todo lo que habla ahora Kennedy, que gracias a Dios bendito está en el poder, porque lo que pasa en Estados Unidos nos vendrá hacia Europa, gracias a Dios. Lo que ha dicho usted sobre Europa, estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo la esperanza de que mañana en Alemania salga lo que la prensa llama la derecha radical, que me parece simplemente gente con más sentido común. Espero que en Inglaterra Starmer se vaya a la mierda pronto y salga Reform. No es que yo sea una fan de Farage, pero prefiero que esté Farage que esté Starmer. Y creo que poco a poco vamos a ver una reconversión en Europa hacia un nacionalismo soberano de los países, que creo que es lo que Trump también representa. Y entonces sí, quizá va a haber, yo no lo llamaría globalismo, creo que va a haber una cooperación y van a haber poderes, porque siempre los han habido. Poderes y pero creo, y gracias a Dios, y hoy estoy encantada de estar en esta sala con estas personas. Yo llevo muchos años hablando, me han llamado loca, conspiranoica y de todo, y hoy me siento arropada por gente que piensa con sentido común. Y creo que es una buena cosa, porque creo que esta es la solución. Somos nosotros. Una última cuestión por allí. Muchas gracias. Por fin hemos escuchado una palabra que se llama esperanza. A mí me dejas un sabor amargo. Nos ha vencido, Europa está acabada. Sí, hay que reaccionar. A ver si podemos hablar de esto, de esperanza y de lo que podemos hacer nosotros. No, ahí estoy de acuerdo. Tengo un poco de miedo las elecciones de mañana, que pase lo de siempre, que se unan los dos partidos, que se unan los que quedan, que es lo que pasa aquí en Europa. Yo creo que no va a pasar, yo creo que van a ganar, porque creo que está escrito. Lo que estoy de acuerdo con... Pero han llegado a una coalición que ninguno se puede unir. O sea... Lo que sí creo es que hay olas que no las para nadie y que esto va a acabar ocurriendo. Y Starmer caerá y vamos hacia una ola pro-trumpista. Y Macron está caído, y Trudeau está caído, y todos además se les nota por la manera de hablar, si es que no se lo creen. Bueno, pero si es que son títeres, y lo han sido siempre. Ahora ya se ve claro. Bueno, ya llegan los móviles. Una cosa muy simple y muy sencilla, y es para apoyar al chico francés. Nosotros somos una ONG o una fundación pequeña que ayudamos a los niños con más problemas. Entonces se nos acerca mucha gente, muchísima que nos ayuda. Ibiza es muy solidaria y hay muchísima gente, porque estamos todos los que trabajamos en activo, cuando estamos cansados, cuando estamos derrotados y hacemos un comentario, la gente nos dice: ya, déjalo, que lo arregle el consejo, que lo arregle el ayuntamiento. Y yo, que no me callo ni debajo del agua, siempre me quedo muda en esta situación, ¿no? Y me voy a casa, y cuando has tenido un día complicado y tú dices: ¿por qué? Por la paz del alma. Por la paz del alma. Es una palabra que hay que decir. Y estoy de acuerdo con la parte positiva. Si hay una parte positiva, sí creo que puede cambiar Europa, lógicamente. Aquí nunca se acaba nada, son ciclos, y esto puede dar la vuelta, ¿no? Lo que hace falta es eso, que se vayan los que no lo han sabido hacer. Y que tengamos otro equilibrio
sobre todo la paz. La paz yo creo que es una cosa. Bueno, Antonio, pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Aplauso. La feliz que estoy de estar en Ibiza, la segunda vez que venía con mis amigos, y me dijeron que cuando si te da algo Ibiza, ya tienes ganas de venir siempre, ¿no? Es lo que tengo, ya empiezo a sentir esa sensación. Parece que volverás. Muchas gracias.